Buenas tardes, mis hermanos. Este día es un día hermoso y es hermoso porque el Señor está en medio de nosotros. Podemos decir que estamos regocijados en el Señor siempre, ¿verdad? Porque damos gracias a Él porque Él ha estado con nuestra familia y seguirá con nuestra familia porque somos llamados hijos de Dios. Este día es un día que podemos dar gracias porque nos ha permitido llegar hasta estos días a pesar de tiempos extraordinarios que estamos viviendo, pero sabemos que nosotros en Jesucristo somos más que vencedores y vamos a iniciar orando al Señor para que Él sea con nosotros, que Él sea el que esté hablando a través de mis labios, ¿verdad? Porque sabemos que es su escritura, es su palabra y Él todavía está hablando al pueblo. Inclinamos nuestras cabezas para elevar una oración. Señor Todopoderoso, te agradezco, mi Dios, porque tú, Señor, has estado en mi vida, mi Dios. Te doy gracias, Padre, porque tú me das esa oportunidad, Señor, de estar parado aquí, en este lugar que ha sido santificado por ti, mi Dios. Que tú lo has puesto para un propósito, Señor, porque tú aún estás hablando a tu pueblo, Señor. A tus hijos, mi Dios. Les hablas en amor, Señor. Tú tienes paciencia con nosotros, mi Dios. Algo que queremos aprender de ti, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, y que nosotros, Señor, podamos actuar con amor, Señor. Porque este es el tema, Señor, que tú quieres hablarnos una vez más, Señor, en este domingo, Señor. Nos quieres hablar de ese amor eterno, Señor. El que tú, Señor, nos has dado, mi Dios. En el cual, Señor, tú has extendido, tú, Señor, misericordias, mi Dios, porque nos has amado con amor eterno, Señor. ¿Cómo no dar gracias, Señor? Porque tú, Señor, nos cuidas, Señor, nuestra salida, nuestro entrar en nuestros hogares, Señor. Y, Señor, tú nos tienes trabajando, Señor, en tu ministerio, Señor. Ese es un gran privilegio, Señor, que lo haces, Señor, por amor, Señor. Y te agradecemos por eso, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú tienes planes de bien, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que podamos, Señor, escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Estar atento a tus consejos, Señor. Estar atento, Señor, a lo que tú nos quieres dar, mi Dios. Esa comida espiritual que necesitamos, Señor. Sabemos que tú nos provees, Señor, de lo físico, Señor, pero lo más importante, Señor, es la comida espiritual, Señor. Es la que nos mantiene firmes, Señor. Las que nos mantiene, Señor, con un propósito, Señor. Y sabemos que tú eres nuestro propósito, Señor. Nos quieres, Señor, ayudar a amar al prójimo, Señor. Porque, mi Dios, te amamos a ti, Señor. Pero queremos amarte, Señor, con esa plenitud, Señor. Para que nosotros podamos llegar, Señor, a esa plenitud de un varón perfecto que eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, has cuidado esta ciudad de Tijuana, Señor. Oramos, Señor, por nuestras autoridades, Señor. Oramos por Tijuana, por nuestro estado, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con los dirigentes, Señor, y que ellos tomen decisiones sabias, Señor. Porque es un mandamiento, Señor, que nosotros oremos por nuestras autoridades, porque tú las has puesto, mi Dios. Oramos también, Señor, por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, Señor. Que tú lo sigas bendiciendo, mi Dios, que tú le sigas hablando, Señor, y que él pueda seguir actuando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Porque, Señor, tú lo has puesto en ese lugar, Señor. Y nosotros tenemos que ser respetuosos, Señor. Porque, Señor, tú eres la autoridad mayor. Señor, también te doy gracias y te pido por las autoridades de nuestra iglesia metodista, Señor. Una gran iglesia, Señor, que tú has puesto, Señor. Una iglesia que tú amas, Señor. Y que nosotros también queremos amarla como tú la amas, mi Dios. Porque sabemos que esa es la fuente de la vida, Señor, el amor que tú has puesto en esta iglesia, Señor. Y esta iglesia, Señor, nada la podrá tumbar, Señor. Esta iglesia va a crecer fuerte, va a crecer juntamente contigo, Señor, para cumplir el propósito al que tú la has puesto aquí. Esta iglesia, Betel, es la luz, Señor, a las ciudades, a las que están alrededor de nosotros, Señor. Y queremos seguir siendo esa luz, Señor, porque tú eres la luz del mundo, Señor. Y tú nos has hecho la luz del mundo, mi Dios. Y que esa luz siempre esté prendida dentro de nosotros, Señor, para que nosotros podamos tener ese discernimiento, Señor. Que podamos ver ese camino, esa brecha al cual tú ya has abierto, mi Dios.
en el cual yo quiero caminar sobre ella. Quiero que todos estemos unánimes, Señor, convencidos de que todos estamos caminando por ese camino que tú ya has preparado, Señor. Sabemos que no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas, porque Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que la fuerza viene de ti, mi Dios, y mi Dios, ayúdanos, Señor, por favor. Queremos entregarte buenas cuentas, Señor, como personas y también como iglesia, Señor. Mi Dios, sabemos, Señor, que tú nos has dado ese privilegio, Señor, esa oportunidad de que para la próxima semana podamos reabrir nuestra iglesia, Señor, y lo queremos hacer de una manera alegre, Señor. Queremos venir corriendo, Señor, a tus atrios, Señor, regocijados una vez más, regocijados para poder entrar a tus atrios con acción de gracias, con regocijo, con agradecimiento, Señor, humillados ante ti, mi Dios. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, seas tú conmigo, Señor, que sean mis labios, Señor, una unción tuya, mi Dios, que no sea el hombre el que esté hablando, sino que sea tu Santo Espíritu. Te lo pongo delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, este domingo estoy feliz porque pues le doy gracias a Dios porque me ha permitido seguir trabajando en su obra. Los ministerios que hemos llevado entre semana, pues sabemos que Dios ha estado conmigo y pues yo sé que Dios me ama y he sentido su amor, he sentido su presencia a través de las oraciones. En esta tarde el Señor nos quiere traer un mensaje como iglesia, porque el Señor aún todavía está trabajando en su iglesia. Este mes, mis hermanos, sabemos que pues lo usamos como para celebrar el Día del Amor y la Amistad, y todo el mes se habla del amor. Aunque solamente se tiene establecido este mes, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que todos los días tenemos que ejercitar ese amor, tenemos que amar a todos, ¿verdad? Pero más que nada tenemos que aprender a amar a Dios, porque si yo no he aprendido a amar a Dios, ¿cómo voy a aprender a amar al prójimo? ¿Verdad? Dice Juan en sus cartas, dice, si no amas al que tienes enfrente y que lo estás viendo, ¿cómo vas a amar a alguien que no lo has visto? Entonces, mis hermanos, yo sé que Dios, ese es el tema que nos quiere hablar en este día. Vemos que pues el mundo todavía tiene sus esperanzas en las cosas materiales, ¿verdad? Y piensan que va a venir una vacuna y va a salvar pues todo, pero realmente nosotros como cristianos, claro, le damos en su lugar a esa vacuna, ¿verdad? Que va a cumplir una función, pero sabemos que nuestra esperanza está primeramente en Cristo. Jesucristo es la fuente de la vida, es lo que me motiva a seguir caminando, y sabemos que es el que nos va a fortalecer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vemos su gran amor, porque la Escritura dice que Dios ama al mundo. Dios no quiere que la gente se pierda. Él está dando ahorita una oportunidad para que todos puedan acceder al arrepentimiento, ¿verdad? Él ha extendido su misericordia, le está dando una oportunidad, nos está dando una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos y podamos ser hacedores de su palabra, que podamos cumplir con sus mandamientos, ¿verdad? Porque sabemos que la Escritura dice no porque nosotros hayamos amado a Dios primeramente, sino que Él nos amó primeramente. ¿Cómo no ser agradecidos por ese gran amor que tanto tiene como para mí, como me puedo decir como primera persona, pero también veo el amor que tiene hacia mi familia? Puedo dar gracias por el amor que tiene también para los hermanos de nuestra iglesia. Puedo ver el amor de Dios que tiene por los pastores, las autoridades, ¿verdad? Veo que ellos se están esforzando, yo veo un esfuerzo que ellos están haciendo para cumplir los mandamientos de Dios. Pero sabemos que no es fácil. Y si no está siendo fácil, eso no nos va a desanimar, ¿verdad? Porque vemos que Jesucristo, Él hizo por amor una obra redentora en nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a fallar, pero aún así, Él fue obediente, ¿verdad? Y Él murió por mis pecados y por los pecados del mundo en esa cruz. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios por ese gran amor?
¿verdad? Él es pues nuestra enseñanza, Él es nuestro maestro. Tenemos que andar conforme Él anduvo. Todo lo que Él hizo en esta tierra, lo hizo por amor. A los que se acercaban a Él con ese corazón humilde, Él siempre los trataba con amor. Y aún así, aquellos que lo querían cuestionar, siempre les daba primeramente pues ese lugar para que ellos sintieran el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no estar agradecidos, mis hermanos? Vemos que en esta sociedad se están viviendo tiempos extraordinarios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender algo de esto, ¿verdad? Porque a pesar de las tribulaciones, nosotros tenemos que seguir adelante, no tenemos que desfallecer, porque lo que me motiva, una vez más lo digo, yo veo el amor de Dios que tuvo hacia mí. Cuando yo a lo mejor estuve en caminos que no eran agradables a Él en su misericordia, en su amor, siempre me trajo al camino. Entonces yo no me canso ni me cansaré de dar gracias a Dios por ese amor que tiene hacia mí. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Si todos tienen sus Biblias o sus dispositivos, vamos a Efesios capítulo 4. Aquí lo que nos está llamando el Espíritu Santo es a que estemos unidos, la unidad del Espíritu. Pero también nos habla del amor, ¿verdad? Como dice Jesucristo, dijo ahí en Mateo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. El Señor quiere que no nos enfriemos, mis hermanos, que ese amor no decaiga. Porque si falta el amor, pues vamos a empezar a tomar decisiones que no son buenas, que no son agradables a Dios. Entonces, a través de la Escritura nos tenemos que fortalecer. Entonces, mis hermanos, aquí en Efesios 4 nos habla de la unidad del Espíritu. Y quiero que me sigan con su vista esta lectura que vamos a hacer. Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice: os ruego. El Espíritu Santo nos está rogando que actuemos conforme al llamamiento que hemos tenido. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y aquí dice: en amor. Para hacer énfasis en amor, mis hermanos, ¿verdad? Porque el Señor nos tuvo paciencia, ¿verdad? Y el Señor, cuando vino a este mundo, lo hacía con humildad. Entonces, el apóstol Pablo nos está también invitando, cuando nos está exhortando, dice: ser imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Nuestra meta nosotros para alcanzar es no tanto ser el mejor maestro que exponga una clase en la escuela dominical, no ser aquel que todos estén pues diciendo cosas buenas, sino que todo lo que hagamos lo vamos a hacer con humildad, porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para servir al Señor. Por eso dice en el versículo 2: con toda humildad. Cuando dice con toda humildad, no quiere decir que nomás el domingo vengo con humildad y el resto de la semana ya me olvidé de la humildad y vuelvo al viejo hombre, sino que no, dice con toda humildad y mansedumbre. El Señor Jesucristo dice: ser mansos de corazón, así como yo lo soy, ¿verdad? Ser humildes. Y aquí nos dice el apóstol: soportándonos con paciencia los unos con los otros. La mayor lucha que tenemos nosotros, mis hermanos, para procesar ese amor, para entender ese amor, es cuando somos probados, ¿verdad? Porque es fácil amar a aquellos que nos dan por nuestro lado, ¿verdad? Y nos dan una palmadita en la espalda y pues los amamos. Pero ¿qué pasa con aquellos que a lo mejor no están de acuerdo como pensamos? Los tenemos que estar amando igualmente, mis hermanos, porque ese es un mandamiento.
Y lo tenemos que hacer primeramente por mandamiento, pero cuando ya tenemos un crecimiento espiritual, lo hacemos de una manera instintiva, porque ya tenemos el amor de Cristo en nosotros. Ya no lo hacemos a regañadientes, sino que ya es algo que sale natural. El Señor quiere que nosotros amemos de una manera natural. Al principio no pudimos amar porque no sabíamos ni siquiera qué era amar. Mas ahora, cuando hemos obedecido, el Señor nos está llevando a perfeccionarnos en el amor. Cada vez que venimos a un estudio bíblico o cuando escuchamos la palabra de Dios, sabemos que el Señor nos está perfeccionando. Porque el que empezó la buena obra en nosotros dice que la seguirá perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día yo tengo que tener esa disposición para ser perfeccionando, no tanto en los ministerios, en los dones espirituales que Dios nos pueda dar. Porque dice el apóstol Pablo, dice que nosotros tenemos que anhelar primeramente el don de profecía. Porque el don de profecía va a ser algo constante. Yo puedo tener el don de lenguas, pero el don de lenguas a lo mejor me va a servir para ciertos días. Puedo tener el don de sanación, igual lo puedo usar cuando oro por alguien. Pero hay unas personas que a lo mejor no manifiestan esa enfermedad físicamente. Hay personas que manifiestan enfermedades espirituales, las que la gente no ve, las que nosotros con nuestro ojo natural no podemos ver. Pero nosotros tenemos que ver con el ojo espiritual. Y yo tengo que pedir ese don espiritual de la profecía. La profecía antes era solamente para los profetas, ¿verdad? Que Dios hablaba a través de los profetas para traerles ese mensaje al pueblo. Pero ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto que es Jesucristo. Él nos ha dado los dones espirituales de una manera extensa. Le ha dado esos dones espirituales a la iglesia. Pero Pablo dice, pidan por los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. El don de profecía es constante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque profecía, de ahí surge la palabra profesor. Profesor es el que enseña a los demás. Y nosotros, teniendo ese don de profecía, vamos a enseñar a aquellos que no saben todavía, que no conocen el camino. Pero nosotros, llenos del Espíritu Santo, vamos a tener la facilidad de llevar a cabo ese don espiritual, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en amor. Aquí dice, vamos a 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de los Corintios. Dice el versículo 1, y seguir el amor, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí está diciendo procurar los dones espirituales, no está diciendo que no los quieras, que no los pidas. Sí, claro, pídelos, porque eso, la facultad de darlos es del Señor. Nosotros no podemos decir, tú ten este don espiritual, porque el que los reparte es el Espíritu Santo, para cumplir un propósito. Pero aquí el apóstol dice procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Para qué me sirve la profecía? ¿Para qué sirve la profecía en estos días? Pues si seguimos leyendo aquí en el versículo 2, dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, cosas escondidas. Pero el versículo 3, aquí viene lo que nosotros tenemos que aplicar en estos días. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para la edificación, para la exhortación y la consolación. Estamos viendo en estos días muchas iglesias sus miembros están tristes porque todavía no saben qué va a pasar y qué sigue. Y nosotros tenemos que tener ese don espiritual de la profecía para poderlos consolar. Si yo no sé, si yo no tengo una relación con Dios, es que no tengo ese don de profecía. ¿Qué les voy a compartir? Si yo también estoy con temor y a veces me dejo llevar por lo que digan, es que va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y decimos, sí, cierto, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Pero sabemos que ellos tienen un temor. Todavía no han sido perfeccionados en el amor.
¿verdad? Gracias a Dios que Dios trata con nuestra vida, nosotros que nos ha puesto adelante de un ministerio y lo hacemos con esa reverencia y decirnos, Señor, no me quiero jactar de lo que tú me has dado, porque si tú me has puesto aquí es para cumplir tu mandamiento. Y yo tengo que estar listo para aquel que demande una consolación. Y sabemos que cuando hay hermanos que se nos acercan y nos dicen, es que hermanos, no tengo trabajo, mi esposa me dejó porque ha pasado eso en estos tiempos, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué consejo le voy a dar si no tengo ese don espiritual? Bueno, pero si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo voy a tener palabras para consolar con amor a esa persona o ese hermano que se me acerque a mí, ¿verdad? También con amor yo tengo que hablar cosas que edifiquen a la persona, cosas que edifiquen su Biblia, su vida a través de la Biblia. Yo tengo que decir cosas no que sean para criticar a la persona, sino que lo que yo diga sea algo fundamentos. O sea, por eso dice para los hombres, para edificación. Sabemos que la edificación, Jesucristo es la base de todo, ¿verdad? Él es la piedra angular de la iglesia. Todo lo que hagamos, lo hacemos sobre sus mandamientos, sobre sus estatutos, sobre sus consejos. Entonces, de esa manera, yo estoy profetizando para la edificación de la iglesia, de los hermanos. También nos dice que la profecía sirve para la exhortación. Yo puedo exhortar a una persona humanamente, y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Juan o Pedro, estás haciendo las cosas mal y la verdad que pues eso no nos gusta, no nos conviene. Pero si lo hago de una manera con amor, yo voy a decir palabras que él las pueda asimilar de una manera que él entienda que es una exhortación del Señor para que haga las cosas conforme al corazón de Dios, conforme a lo que está establecido. Entonces, ese don espiritual nos sirve para la edificación, para la exhortación y la consolación, pero todo haciéndolo por amor, mis hermanos, ¿verdad? Por eso dice que nosotros tenemos que procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dios nos quiere perfeccionar, mis hermanos. Nosotros, como miembros de la iglesia metodista, usamos un eslogan que dice, en cada metodista hay un evangelista. Pero tristemente, mis hermanos, sabemos que no todos los metodistas son evangelistas. Se les ha llamado a campañas de evangelismo y se les dice, ok, hermano Juan, a usted le va a tocar predicar. Y el hermano Juan dice, no, es que eso no es para mí. Y es cuando nos damos cuenta que la iglesia todavía tiene que seguir trabajando. Todavía le falta ese amor, ¿verdad? Porque cuando nosotros amamos a Dios, lo vamos a hacer de una manera a lo que nos digan. Lo vamos a hacer por amor y Dios va a actuar en nosotros. Entonces nosotros como hermanos tenemos que seguir creciendo en ese don espiritual que es de profetizar, que ahora se traduce predicar el evangelio, enseñar el evangelio a aquellas personas. Nosotros como iglesia tenemos que seguir pues esforzándonos a crear nuevos maestros. El Señor nos ha dado ese ministerio de maestros. No es para jactarnos de que digan, yo sé mucho. No, porque un buen maestro va a crear nuevos maestros. Ahí se va a ver realmente el trabajo del maestro, ¿verdad? No para que digan, es que el maestro se sabe de memoria fechas, se sabe nombres. Y eso no me sirve de mucho. Yo realmente puedo decir, el Señor ha obrado en mí, en ese ministerio, cuando yo he levantado nuevos maestros que están trabajando, que están enseñando, que están donde Dios nos mande, si nos manda a un lugar a predicar, esa persona ya está predicando. Entonces decimos, gracias Señor, porque tu trabajo se está haciendo. Vemos que hace mucho falta ese trabajo en esta iglesia. O sea, lo estoy hablando en general, no nada más de la iglesia BT, sino iglesia en general, ¿verdad? En todos los lugares. Y es de lo que vemos que se comenta mucho entre pastores, entre los miembros que están al frente de las iglesias, que falta mucha participación en las personas en quererse edificar. O sea, a veces pensamos que ya lo sabemos todo y ya no ocupamos
Pero vemos que cuando a veces le hablamos a una persona, no surge ese efecto, porque a veces la semilla no cae en tierra firme. Pero una persona que ha sido edificada en el Señor, sabemos que va a dar resultado, va a dar fruto. Nosotros tenemos que dar frutos para el Señor, porque lo amamos. O sea, ¿de qué me sirve hablar del amor, que el amor es bonito, de que mi esposa me ama y yo amo a mis hijos? Claro, eso es algo natural. Pero ¿cómo podemos amar a los demás, a los que no nos hacen el bien, a las personas que no conocemos? Tenemos que seguir los pasos del Señor Jesucristo. Tenemos que agarrar su ejemplo, ¿verdad? Porque dice que Él vino a todos. O sea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, en ese amor de Dios es que mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero su Hijo, Él es el Jesucristo, es el Maestro de Maestros, nos ha dado ese privilegio de ser ahora nosotros como apóstoles que dice, enviados a cumplir esa misión, ¿verdad? Él dice que antes fuimos discípulos. El discípulo fue hecho para que pueda entender el propósito a lo que va a ser enviado. Pero lo primero que tenemos que entender que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por amor. No de una manera mecánica, bueno, pues ahorita voy a ir a evangelizar a las personas, a hablarles de Jesucristo y ya les entrego un folletito y les digo, Cristo te ama, y ya terminando el evento, pues ya me voy y otra vez prendo la televisión. No se trata de eso, mis hermanos. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor, esperando dar fruto. Y no fruto poquito, dice mucho fruto. Porque Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Y si ustedes son esos pámpanos. Y si ustedes están apegados a mí, ustedes van a dar, no poquito fruto, van a dar mucho fruto. Pero vamos a darlo, ese fruto, por amor, mis hermanos. Porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que despojarnos de las cosas que nos impiden a veces amar a nuestros miembros de la iglesia. O sea, no tenemos que dar lugar a eso, mis hermanos, sino que yo tengo que verlos con los ojos que el Señor ve a su iglesia. Cuando fuimos restaurados, el Señor nos ha preguntado, porque hemos sido restaurados. Nos hace la misma pregunta que le hizo a Pedro aquel día que ellos estaban comiendo, después de cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y le preguntó el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Lo hizo de una manera tan hermosa, así, o sea, sus palabras dulces. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te quiero. Eso de aquí vamos a ver la diferencia entre el amor y querer. Porque las personas a veces confunden ese término, amor y querer. Porque sabemos que el querer nomás es pasajero, es algo superficial. Porque mientras las personas me hagan cosas que a mí me gustan, pues digo que las amo. Pero ¿qué pasa cuando esas personas me dan la espalda? Ya no puedo decir las amo, ¿verdad? Cuando debería de ser. Por eso el Señor estaba diciéndole, preguntaba a Pedro, le vuelve a hacer la pregunta, dice, si me amas, apacentar a mis corderos. Esa es una manera que nosotros tenemos que demostrar el amor que le tenemos primeramente a Dios. Dice, apacentar a los corderos. Corderos aquí significa a las personas nuevas, las personas que no conocen todavía del Evangelio, que todavía no son ovejas. Entonces nosotros tenemos que apacentarlas a través de la palabra de Dios. Decirles que ellos tienen esperanza, que hay un motivo para su vida. Pero el Señor vuelve a hacer la segunda pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro no dice, Señor, te amo, porque todavía él sabe, él todavía recuerda cuando él lo negó. Y él se da cuenta que todavía no había aprendido a amar a Dios. Porque era muy fácil cuando estaba él con Jesucristo, les estaba enseñando y él decía, Señor, a donde tú vayas yo voy conmigo, pase lo que pase. Pero el Señor le dijo, Pedro, todavía no sabes lo que estás diciendo.
Así pasa con nosotros. Podemos decir, Señor, yo te amo. Pero cuando nos pone en una situación difícil, en una situación que no esperamos, así como que, ay Señor, pues me falta todavía amarte a ti. Pero lo bueno que Él estaba haciendo con Pedro lo está haciendo con nosotros, porque esa misma pregunta nos la hace a nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a leer este pasaje y también nos lo está haciendo a nosotros. Y le dice Pedro, tú sabes que te amo. El Señor le contesta, pastorea a mis ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor ama a sus ovejas. Y Él nos ha delegado ese ministerio que nosotros tenemos que trabajar con sus ovejas. Tenemos que trabajar con sus ovejas con amor, pastoreando a esas ovejas, porque no son nuestras ovejas. Esas ovejas le pertenecen al Señor, ¿verdad? Y nosotros no podemos juzgarlas, porque nosotros no se nos ha dado esa potestad de juzgar a nadie, porque son ovejas del Señor, ¿verdad? Son ovejas de su prado. Y tenemos que actuar con amor. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor. Tercera vez le pregunta el Señor a Pedro. Pedro como que ya se empezó a sentir un poquito incómodo porque el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y es cuando Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Entonces ya era necesario que Pedro dijera la palabra amor, no te quiero, porque en el original dice, tú sabes que te quiero, pero ya al último dice, tú sabes que te amo. Pedro entendió que todo lo que tenía que hacer era con amor, no con queriendo. O sea, queriendo podemos hacer cosas superficiales, pero las cosas más difíciles son las que se hacen con amor, no esperando que nos vaya a beneficiar a nosotros, sino que hacemos esto por amor, porque amamos a las personas. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, a pesar de que ellos a lo mejor no se conduzcan como yo quisiera, pero sabemos que nuestro primer ministerio está en nuestra casa. Yo tengo que amar de una manera sabia a mi familia, no dándoles todo, sino sabemos que tenemos que ser proveedores para nuestra casa. De esa manera yo amo a mi familia. Es bonito, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos lo que es el término amor, porque dice que mismo Pablo dice aquí en capítulo 13 de 1 de Corintios, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Pero dice, y si tuviera profecía, y entendiese todos los misterios, y con toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí está haciendo una separación de lo que es la fe y el amor. Gracias que podemos decir que nosotros somos salvos por la fe, porque tenemos fe de que Jesucristo nos ha salvado. Pero ese es solamente el primer paso, mis hermanos. Ahora, yo tengo que actuar conforme la voluntad de Dios, que tengo que hacer las cosas por amor. Por amor. Dice, el versículo 4 dice, porque el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Y el amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Nosotros, mis hermanos, cuando dice no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, nos está diciendo que nosotros, mis hermanos, cuando vemos que a uno de los miembros de la iglesia le está yendo mal, ¿y qué pasa con algunas personas que a veces disfrutan que a una persona le vaya mal? Y así como que dicen, ay, qué bueno. Entonces, ¿eso es amor? Claro que no. Por eso dice que nosotros tenemos que sufrir con ellos también. Cuando algo le pasa a un hermano, cuando nos dicen que nos piden en oración por cierta situación, cuando oremos, mis hermanos, lo tenemos que hacer porque amamos a la persona. De otra manera no va a tener ningún resultado, ¿verdad? Por eso dice que la oración del justo puede mucho. La persona que es justa es una persona que actúa por amor y con amor, porque siente lo que está sintiendo la otra persona, también la siente,
Entonces está pidiéndole a Dios como si fuera él mismo el que estuviera pidiendo por sí mismo. Es una de las cosas que tenemos que aprender, mis hermanos. No podemos orar nomás superficialmente. Tenemos que orar con amor y por amor, ¿verdad? Porque sabemos que son circunstancias que Dios ha permitido que pase para probarnos, mis hermanos. Porque el Señor Jesucristo mismo nos enseñó de qué sirve que amen a los que les hacen el bien. De eso cualquiera los hace, hasta los paganos lo hacen. Pero yo les digo que amen a aquellos que a veces los maltratan o que hablan mal de ustedes o que les han hecho maldades. Oren por ellos, háganlo por amor. Cuando nosotros hemos descubierto que si estamos aquí en esta vida solamente es como un suspiro, es como un segundo, y que vamos a heredar tantas cosas tremendas del Señor, porque dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparados a los que le aman. Aquí repito otra vez, a los que le aman. Entonces, Señor, yo siempre le digo, Señor, yo quiero seguir amándote, Señor. Yo quiero aprender amarte, Señor. Porque tú tienes cosas hermosas para nosotros, no tanto aquí en esta vida, sino que las cosas en la eternidad. Cuando entremos a esa dimensión de la eternidad, mis hermanos, vamos a dar gracias porque el Señor estuvo con nosotros y nos ayudó a llevar a cabo esos ministerios. O sea, vamos a entrar a un momento donde ya no vamos a sufrir, ya no vamos a tener aflicciones, porque el mismo Pablo dice, toda la angustia que tienes ahorita momentánea no se va a comparar con la gloria venidera. O sea, cosas hermosísimas que vamos a tener, mis hermanos. Vale la pena estar actuando con amor, amar a los hermanos, estar en un crecimiento constante, mis hermanos. Porque aquí mismo en Efesios 4, volvemos a Efesios 4, dice, en el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es algo tremendo, mis hermanos, porque solamente sabemos que tenemos un solo Señor. Él es nuestro Dios, nuestro único Dios. Y tenemos que amarle a Dios, porque ese es el primer mandamiento, que tenemos que amarle a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestro ser, con nuestro entendimiento. Y para que yo pueda amar a Dios, yo tengo que orar a Dios, para que me ponga esa paz. Por eso mismo Pablo dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, nos guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Para que cuando dice que nos guarde en nuestros pensamientos, que no demos lugar a otras cosas que ocupen el lugar de Dios. Sabemos que el mundo es idólatra, a veces por inercia, es algo que se ha estado heredando, ¿verdad? Y la idolatría no consiste nada más en adorar un muñeco, de hecho de barro, sino que la idolatría consiste en amar las cosas antes que a Dios. Cualquier cosa que pongas tú delante de Dios, esa es idolatría, o sea, antes que Dios, eso es lo que quería decir. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque aquí dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y todos. Y en todos. Tremenda, ¿verdad? Pero dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo sabemos que es el regalo. Jesucristo fue dado como regalo a nosotros como salvación. Y a cada uno se nos ha dado una medida. A unos tal vez más que a otros. Pero tenemos que aprender a usar esa medida conforme a la voluntad de Dios. Para ser usada. Porque hay unas personas que dicen, bueno, yo tengo poca fe. Las personas que tienen poca fe, dice el Señor, a todo aquel que pida más fe se le va a dar, ¿verdad? Pero yo quiero tener fe para actuar en amor, para poder entender el propósito de Dios en mí, ¿verdad? Y aquí también nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tenemos que pedirle a Dios que lleve cautiva todo enojo, toda ira, porque eso está interrumpiendo que se haga
el ministerio de Dios. Ahorita, mis hermanos, la iglesia está avanzando, pero de una manera muy, muy despacio, como que si estuvieran rotas ponchadas las llantas. ¿Pero por qué? Porque se está dando lugar a las cosas que no le agradan a Dios. Y dice aquí mismo en este estudio de Efesios 4, dice en el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sabemos que en el día de redención todos vamos a tener que dar cuentas, mis hermanos, de lo que hicimos. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas. El Señor nos va a preguntar cuánto amaste a tu prójimo. ¿Y cómo vamos a presentarnos con el Señor? ¿Avergonzados o vamos a presentarnos de una manera confiados? Este es el momento que tenemos como iglesia, de que Dios nos perfeccione, mis hermanos. Que podamos pedirle a Dios de que cuando nos presentamos ante su presencia, podamos presentarnos de una manera confiados, para que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos no queremos escuchar esa voz, mis hermanos? Yo sé que todos, pero todo eso conlleva un compromiso, ¿verdad? Esto no es nomás de cómo me sienta yo, sino que realmente esto lleva un compromiso. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vemos que cuando dijo Jesucristo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque tienen esas condiciones que están siendo contrarias al amor, ¿verdad? La amargura, el enojo, la ira y la gritería no proceden de Dios. Entonces, en esta tarde el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros que nos amemos los unos a los otros, mis hermanos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Pero que demos muestras de que lo amamos con nuestros hechos, no con nuestra boca. Vayamos, mis hermanos, a ejercer este don espiritual que es el don de profetizar. Que cuando nos invite Abraham a hacer una campaña de evangelismo, digamos como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, porque Señor, yo te amo. Gracias te doy, mi Dios, porque Señor, tú nos has amado, Señor, y nos seguirás amando, Señor, eternamente. Pero lo que yo te pido, mi Dios, es de que yo aprenda, Señor, a amarte a ti, Señor. Que yo sepa, Señor, que cada cosa que yo haga, lo haga, Señor, para que tú te agrades, Señor. Que aprenda a amar a nuestros prójimos, Señor, a las personas que me rodean, empezando con mi familia. Que yo tenga paciencia con ellos, porque sabemos que tú, Señor, tienes paciencia de nosotros. Que yo aprenda a amarlos, así como tú me amas. Que yo pueda amar a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, porque sabemos que tú los amas a cada uno de ellos, porque ellos han sido hechos a tu imagen y semejanza. Te pido, Señor, que también en la calle, Señor, yo aprenda a amar al prójimo. Aquella persona que a veces me dice groserías porque me pasé el alto, lo que sea, yo tengo que bendecirle y decirle, Señor, te ama, que Dios te bendiga. Aquella persona que me hizo algo que no me convino, yo tengo que amarla también, porque tú le amas, Señor. Cuando yo sea invitado a hacer una campaña evangelística, decir, Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Así como lo dijo Pablo, Señor, cuando tuvo ese encuentro contigo. Sabemos, mi Dios, que todos tenemos ese llamamiento, Señor, de ser obreros para ti. Para que podamos, Señor, llegar ese día cuando estemos en tu presencia y decir, Señor, aquí está lo que yo hice, Señor. Lo hice con esa humildad y lo hice con tus fuerzas, Señor. Y tú, mi Dios, dices que nos darás esas coronas. Señor, dices que tú nos recompensarás. Porque, Señor, tú eres un Dios justo. Y tú, Señor, nos quieres dar muchas cosas, pero a veces nosotros nos cegamos, mi Dios. Quita, Señor, ese cautiverio espiritual que hubiera en la iglesia. Quítalo, Señor, porque queremos crecer juntos, Señor.
A pesar de que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por cada uno de nosotros. Pero también, Señor, yo quiero dar buenas cuentas en unidad, en la unidad de la fe, en la que tú nos has convocado esta tarde, Señor. Mi Dios, declaramos que te amamos, Señor. Declaramos que te necesitamos, Señor. Que sin ti nada podemos hacer. Te pido, Señor, que no quites, Señor, esa luz dentro de nosotros, Señor. Queremos ser ese candelero, Señor, que siga brillando, Señor. Porque sabemos que hay consecuencias, como tú dices ahí en Apocalipsis, a los Efesios, dice que si nosotros dejaríamos de hacer tus mandamientos, tú quitarías esa luz. Pero al contrario, Señor, mejor queremos más unción, Señor. Queremos brillar, Señor. Queremos llevar ese, ser imitadores de ti cuando tú estuviste, Señor, en este mundo y llevaste a cabo ese ministerio basado en el Espíritu de Jehová, en el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, en el Espíritu de consejo y de poder, en el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, porque te amamos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón, te necesitamos. Señor, sigue estando con esta iglesia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dejo este lugar a Abraham.